El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se han logrado avances en la relación bilateral de México con Estados Unidos. Precisamente esta semana va la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, va a Washington y va a estar también en Canadá para tratar asuntos de cooperación económica y también asuntos migratorios. ¿Qué hemos logrado? Primero, que se respete a los mexicanos que por necesidad han tenido que emigrar y trabajar en Estados Unidos y en Canadá. Trabajar honradamente, como aquí se ha visto, y pienso que hemos avanzado. No hay deportaciones masivas, no hay racias. Sí hay, desde luego, siempre la preocupación porque hay millones de mexicanos que no han sido regularizados, a pesar de que llevan años viviendo, trabajando en Estados Unidos, aportando al desarrollo de esa gran nación. Por eso es el primer punto en nuestra propuesta para la cooperación, para enfrentar el problema migratorio, para contribuir a enfrentar el flagelo de la violencia, el consumo de drogas. Lo primero que estamos planteando es que se regularice a nuestros paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Esto lo vamos a seguir sosteniendo como la principal demanda del Gobierno de México. Lo segundo es que hemos avanzado mucho en cuanto a la integración económica. Cuando iniciamos nos tocó renovar el tratado comercial y había preocupación porque se pensaba que no iba a lograrse la firma del tratado en una segunda etapa. El jefe del Ejecutivo anunció la adquisición de nuevas plantas eléctricas que fueron controladas por la empresa española Iberdrola. Vamos a una planta que hasta ayer era de Iberdrola, hasta ayer, y ya se adquirió. Y esa planta es muy importante porque fue la de las primeras que iniciaron en el periodo de privatización de la industria eléctrica. Entonces es muy simbólico el que se vaya a esa planta, que ya pasa a ser una empresa pública, se regresa lo privado a lo público. Son 13 plantas que se adquirieron, se compraron, y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata, sin fines de lucro. Fue una compra de alrededor de $6,000 millones, 13 plantas. Dijimos desde el principio que íbamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de los neoliberales era acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, privatizarlo todo. Si hubiésemos nosotros continuado por ese camino, hoy estaría produciendo la Comisión Federal de Electricidad cuando mucho el 10% de la energía eléctrica que consume el país.
las tarifas estarían hasta las nubes porque no habría ningún control en el precio. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, explicó la reforma constitucional promovida por el presidente en materia de trenes para pasajeros. El cambio de rumbo del sector ferroviario en nuestro país consiste en aprovechar estos 18.032 kilómetros de vías principales de carga que ya tenemos para utilizarlas también en servicios de pasajeros. Ahora, una explicación de por qué hacemos esto. Según datos del INEGI, 10.5 millones de personas en México destinan en promedio hasta 4 horas en traslados a sus diferentes destinos. Esto pues representa una pérdida de productividad, una incidencia en la calidad de vida de las personas, pues no permite que las oportunidades las puedan capturar y desarrollar todo su potencial. El tren de pasajeros ofrece una solución integral a los retos de movilidad al reducir los tiempos de traslado y en particular a aquellos pasajeros de largo itinerario que son aproximadamente un 30% de los usuarios que se transportan por carretera. También haciendo el servicio de transporte de pasajeros ferroviario implicará un menor consumo energético por kilómetro recorrido y una reducción hasta de un 75% en la huella de carbono comparado con el autotransporte. El transporte ferroviario de pasajeros traerá consigo una reducción también en los costos de mantenimiento de carreteras y una disminución en el índice de siniestralidad en estas vías de comunicación. La reforma planteada en el artículo 28 constitucional reconoce el transporte ferroviario de pasajeros como un área prioritaria para el desarrollo nacional, pues permite atender las crecientes necesidades de la ciudadanía en materia de movilidad, garantizando a los mexicanos un medio de transporte seguro, eficaz, sustentable, sostenible y competitivo. El Estado mexicano así retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias que son de la nación, así poder otorgar concesiones a empresas privadas o asignaciones a empresas públicas para llevar a cabo el impulso e implementación del servicio de transporte de pasajeros. La reforma es congruente con el marco jurídico vigente y con las condiciones establecidas en las concesiones actuales. El Estado analizará las alternativas de financiamiento de proyectos de trenes de pasajeros para su mejor implementación y beneficio social, aprovechando ya los 18,000 kilómetros de vías principales, en donde operaba solamente el servicio de carga, y aprovechar todo el potencial que ofrecen estos 18,000 kilómetros de vías para el transporte de pasajeros. Se garantizará la convivencia en el servicio de carga y pasajeros. Como ustedes saben, recibimos la manifestación de interés de principales empresas concesionadas de servicio de carga para participar en el proceso de implementación de estas nuevas rutas de pasajeros. Las propuestas que hemos recibido y que están ahorita en revisión son algunas de las rutas que ya el señor presidente comentó, que es, en primer lugar, México-Querétaro, León-Aguascalientes, Manzanillo-Colima, Guadalajara-Irapuato, México-Querétaro, Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y Aguascalientes-Chihuahua a Ciudad Juárez. Otro concesionario propuso las rutas México-Veracruz-Coatzacoalcos y el interurbano AIFA-Pachuca. Y por último, otra alternativa para México-Querétaro y Querétaro-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo por parte de la concesionaria Kansas City. En el marco de la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya, el director general del Tren Maya, Óscar Lozano, explicó los servicios y precios para los usuarios nacionales e internacionales. El tramo que incluye precisamente 45.6 kilómetros de vía doble electrificada, como señaló el señor presidente de la República, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que va a explicar posteriormente Mijal Vallejo. Recorren 43.3 kilómetros y a cargo de la empresa ICA 2.3 kilómetros. Este tramo está comprendido desde la estación Cancún Aeropuerto, que tenemos aquí cercana a nosotros, la estación de Puerto Morelos, donde además se construye una base de mantenimiento para la vía, y la estación Playa del Carmen. Este recorrido lo vamos a hacer el día de hoy. Más tarde vamos a contribuir nosotros con esa movilidad que hablaba la gobernadora de 65,000 vehículos diarios. Es una locura de la cantidad de pasajeros que se moverían. El tren aportará precisamente 10 servicios, 6 servicios comerciales y 4 servicios especiales. En el caso de los servicios
turísticos que se van a ofrecer para el transporte de turistas. Son 3 servicios, a las 9, a las 12 y a las 15 horas saliendo de Cancún y retornando de Playa del Carmen a las 10:30, 13:30 y 16:30 horas todos los días. Vamos a tener la capacidad de mover modestamente 2.210 pasajeros de ida, 2.210 pasajeros de regreso, con nuestros trenes de 4 vagones, con una capacidad de 221 pasajeros. Este es el costo de los boletos. La instrucción que nos dio el señor presidente a la Secretaría de la Defensa Nacional es que este proyecto fuera con un alto contenido social, que pudiéramos resolver la movilidad también de la gente, pero también atender a nuestros turistas, de tal suerte que si nosotros compramos un boleto en el ADO en el centro de la ciudad de Cancún, para movernos a Playa del Carmen nos cuesta 108 pesos. En el tren, una persona que se mueva con la tarifa especial, que es de adultos mayores, que es de estudiantes, que es de personas de movilidad reducida, va a pagar 79 pesos. Un pasajero local con una credencial del INE del estado de Quintana Roo va a pagar 99 pesos. Y un turista nacional que venga a disfrutar de la Riviera Maya, pues pagará en clase turista 148 pesos y en clase Premier 236 pesos. El pasajero internacional pagará en pesos o en dólares $11.50 en la ruta en clase turista y $18.50 en la clase Premier. Esos son los costos que va a manejar la empresa Tren Maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó el origen de los organismos autónomos que se crearon para legitimar la corrupción. Entonces, como modificaron la Constitución, ya lo hemos hablado, para proteger a los intereses particulares y trajeron incluso a abogados de despachos de las empresas para redactar las reformas llamadas estructurales. Y de ahí sale lo del INAI, más agreguen la descomposición del Poder Judicial, que fue moneda de cambio cuando se unieron todos los grupos económicos y políticos. Entonces, para conformar el bloque conservador, entregaron el Poder Judicial. Pero no es nada más que los jueces, los magistrados, los ministros, ¿no?, estén dependiendo de una minoría, defendiendo intereses de una minoría. El problema es toda la distorsión que se creó, porque el daño también se causó a las instituciones educativas. Imagínense 36 años con una concepción conservadora para legalizar, legitimar el fraude, el robo, el saqueo, planteando de que había que diluir al Estado, que todo había que dejarlo al mercado.